Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 15. 3. Estado, Poder y Gobierno. 5. Estado y Derecho. Los elementos constitutivos del Estado. Al lado del problema del fundamento del poder, la doctrina clásica del Estado siempre se ha ocupado del problema de los límites del poder, que generalmente es planteado dentro de las relaciones entre el derecho y el poder, o derecho y Estado. Desde que los juristas se adueñaron del problema del Estado, este es definido mediante los tres elementos constitutivos del pueblo, del territorio y de la soberanía, concepto jurídico por excelencia, elaborado por los juristas y aceptado universalmente por los escritores de derecho público. Para citar una definición conocida y respetada, el Estado es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él. En la reducción rigurosa que Kelsen hace del Estado a ordenamiento jurídico, el poder soberano se vuelve el poder de crear y aplicar el derecho, o sea, normas vinculantes, en un territorio y hacia un pueblo, poder que recibe su validez de la norma fundamental y de la capacidad de hacerse valer, recurriendo en última instancia a la fuerza, y en consecuencia por el hecho de ser no solamente legítimo, sino también eficaz. Legitimidad y eficacia se reclaman mutuamente. El territorio se convierte en el límite de validez espacial del derecho del Estado, en el sentido de que las normas jurídicas emanadas del poder soberano únicamente valen dentro de determinados confines. El pueblo se vuelve el límite de validez personal del Estado del Derecho, en cuanto las mismas normas jurídicas solamente valen, salvo casos excepcionales, para determinados sujetos que de tal manera constituyen los ciudadanos del Estado. Definiciones de este tipo prescinden completamente del fin o de los fines del Estado. Para Weber, no es posible definir un grupo político y tampoco al Estado, indicando el objetivo de su acción de grupo. No hay ningún objetivo que grupos políticos no se hayan propuesto en alguna ocasión desde el esfuerzo por proveer a la sustentación hasta la protección del arte. Y no hay nada que no hayan perseguido, desde la garantía de la seguridad personal hasta la determinación del derecho. Con la terminología de Kelsen, el Estado, en cuanto ordenamiento coactivo, es una técnica de organización social. En cuanto tal, es decir, en cuanto técnica o conjunto de medios para lograr un objetivo, puede ser empleado para los objetivos más diversos. Una definición de este tipo puede ser corroborada por un fragmento famoso del espíritu de las leyes, en el que Montesquieu, allí donde quiere exaltar a la nación cuya constitución tiene como objetivo la libertad política, Inglaterra, agrega: aunque todos los estados en general tengan el mismo fin, que es el de conservarse, cada uno tiende a desear un objetivo particular. En consecuencia, presenta algunos ejemplos curiosos. El engrandecimiento era el fin de Roma, la guerra el de los espartanos, la religión el de las leyes hebreas, el comercio de los marselleses, etc. La definición formal y la concepción instrumental del Estado se apoyan mutuamente. Desde el punto de vista de una definición formal e instrumental, la condición necesaria y suficiente para que exista un Estado es que un territorio determinado haya. La condición necesaria y suficiente para que exista un Estado es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese territorio, y obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor parte de los casos en los que se requiere la obediencia, cualesquiera que sean las decisiones. Lo que no quiere decir que el poder estatal no tenga límites. Justamente Kelsen, además de los límites de validez espacial
y personal que redefinen en términos jurídicos los dos elementos constitutivos del territorio y del pueblo, toma en consideración otras dos especies de límites. Los límites de validez temporal, para los que cualquier norma tiene una validez limitada en el tiempo que corre entre el momento de la emancipación, salvo que se le atribuya efecto retroactivo, y el momento de la abrogación, y el límite de validez material en cuanto existen. Inciso A. Materias que de hecho no pueden ser sometidas objetivamente a alguna reglamentación, de donde proviene el viejo dicho de que el Parlamento inglés puede hacer todo excepto transformar al hombre en mujer. Un ejemplo, en honor a la verdad, hoy no muy apropiado, o la afirmación de Spinoza, de que aún el soberano que tenga el derecho de hacer todo lo que quiera, no tiene el poder de hacer que una mesa coma pasto. Inciso B. Materias que pueden ser hechas indisponibles por el propio ordenamiento, como sucede en todos los ordenamientos en los que está garantizada la protección de algunos espacios de libertad, representados por los derechos civiles, en los que el poder estatal no puede intervenir, y una norma, aunque fuese válida, que los violase, puede ser considerada ilegítima por un procedimiento previsto por la misma Constitución. El gobierno de las leyes. Desde la antigüedad, el problema de la relación entre el derecho y el poder fue planteado con esta pregunta: ¿es mejor el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? Platón, distinguiendo el buen gobierno del mal gobierno, dice: veo pronto la destrucción en el Estado, donde la ley es súbdita y no tiene autoridad. En cambio, donde la ley es patrona de los magistrados y estos son siervos, yo veo la salvación y toda clase de bienes que los dioses dan a los estados. Aristóteles, al iniciar el discurso sobre las diversas constituciones monárquicas, se plantea el problema de si sea más conveniente ser gobernados por el mejor hombre o por las mejores leyes. En favor de la segunda opción, enunció una máxima destinada a tener una larga duración. La ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana. La supremacía de la ley con respecto al juicio casuístico del gobernante, el gobernator platónico, que salva a los compañeros en los peores momentos, no redacta leyes escritas, sino que proporciona como ley su arte. Reside en su generalidad y en su constancia, en no estar sometida a lo variable de las pasiones. Este contraste entre las pasiones de los hombres y lo desapasionado de las leyes llevará al igualmente clásico de la identificación de las leyes con la voz de la razón. Uno de los puntos fundamentales de la doctrina política medieval es la subordinación del príncipe a la ley, de acuerdo con el principio enunciado a manera de aforismo por Bracton. El rey no debe estar subordinado a ningún hombre, sino a Dios y a la ley, ya que es la ley la que hace al rey. En la tradición jurídica inglesa, el principio de la subordinación del rey a la ley conduce a la doctrina de la rule of law, o gobierno de las leyes, que es el fundamento del Estado de Derecho entendido, en su acepción más restringida, como el Estado cuyos poderes son ejercidos en el ámbito de leyes preestablecidas. Para Santo Tomás, el régimen político, se distingue del régimen regale, régimen real, por el hecho de que mientras este último está caracterizado por la plenaria potestas, potestad plena del gobernante, el primero tiene lugar cuando quien está a la cabeza del Estado no tiene limitado su poder con base en algunas leyes de la ciudad. Naturalmente, una respuesta de este tipo produce un cuestionamiento de fondo, ya que las leyes generalmente son puestas por quienes detentan el poder. ¿De dónde vienen las leyes a las que debería obedecer el propio gobernante? Las respuestas dadas por los antiguos a esta pregunta abrieron dos caminos. El primero, por encima de las leyes puestas por los gobernantes,
hay otras leyes que no dependen de la voluntad de los gobernantes, y son las leyes naturales, derivadas de la propia naturaleza del hombre que vive en sociedad, o bien las leyes cuya fuerza obligatoria proviene del estar arraigadas en lo que es la tradición. Una y otras son leyes no escritas, o leyes comunes, como aquellas a las que obedeció Antígona violando el mandato del tirano, o aquellas a las que obedeció Sócrates, que rechazó huir de la prisión para salvarse del castigo. El segundo, al inicio de un buen ordenamiento de leyes, hubo un hombre sabio, el gran legislador, que dio a su pueblo una constitución a la que los futuros regidores se deberán apegar escrupulosamente. Esta idea del buen legislador, que cronológica y axiológicamente es anterior a los regidores, está ejemplarmente representada por la leyenda de Licurgo, que, ordenado el Estado, anunció al pueblo reunido en asamblea que le era necesario alejarse de Esparta para consultar al oráculo, y recomendó que no se cambiara nada de las leyes que estableció él hasta que no regresara, y jamás regresó. Tanto uno como otro camino han sido recorridos a lo largo de la historia del pensamiento político. Los regidores, que si bien son los artífices de las leyes positivas, están obligados a respetar las leyes superiores a las leyes positivas, como las leyes naturales, que en la tradición del pensamiento medieval son las leyes de Dios, o las leyes del país, la common law de los juristas ingleses, que es considerada una ley de la razón, a la que los propios soberanos están sometidos. Cuando la idea del derecho natural se extenuó, Rousseau retomó el mito del gran legislador, del hombre extraordinario, cuya función es excepcional porque no tiene nada de común con la autoridad humana, y debe establecer las condiciones de un sabio y durable dominio. Las primeras constituciones escritas, así la norteamericana como la francesa, nacieron bajo la insignia de la misión extraordinaria de quien instaura con un nuevo cuerpo de leyes el reino de la razón, interpretando las leyes de la naturaleza y transformándolas en leyes positivas con una constitución que brotó de un solo gesto de la mente de los sabios. Los límites internos. Esta idea recurrente del gobierno de las leyes como superior al gobierno de los hombres puede parecer contraria al principio de acuerdo con el cual el princeps es legibus solutus. Tal principio, derivado de un fragmento de Ulpiano, inspiró y guió la conducta de los soberanos en las monarquías absolutas del continente europeo. El principio no quiere decir, como por motivos polémicos de parte de los escritores liberales posteriores o por error se ha creído, que el poder del príncipe no tenga límites. Las leyes a las que se refiere el principio son las leyes positivas, es decir, las leyes puestas por la propia voluntad del soberano, quien no está sometido a las leyes que él establece porque nadie puede dar leyes a sí mismo. Esto de ninguna manera excluye que esté sometido en cuanto hombre, como todos los hombres, a las leyes naturales y divinas. Bodin señala, por lo que hace a las leyes naturales y divinas, todos los príncipes del mundo están sujetos a ellas. No está en su poder transgredirlas, si no quieren hacerse culpables de lesa majestad divina. Incluso otros partidarios de la monarquía absoluta van más allá. El poder del príncipe no solo está limitado por las leyes naturales y divinas, sino también por las leyes fundamentales del reino, como por ejemplo las leyes que regulan la sucesión al trono, que son leyes transmitidas, leyes consuetudinarias y como tales positivas. El problema de las leyes fundamentales y su fuerza obligatoria es un tema que aparece en todos los escritos de los juristas que se preocupan por fijar con normas claras y ciertas los límites del poder del rey. Son las normas de aquella constitución no escrita que regula las relaciones entre gobernantes y gobernados. El rey que viola las leyes naturales y divinas se vuelve un tirano ex parte exerciti. El rey que viola las normas fundamentales es un usurpador, o sea, un tirano ex defectu
tituli. En fin, hay un tercer límite que más que cualquier otro es útil para distinguir la monarquía real de la monarquía despótica. El poder del rey no se extiende hasta invadir la esfera del derecho privado, que es considerado un derecho natural, salvo en casos de clara y justificada necesidad. En polémica con la doctrina de la comunidad de bienes propuesta por Platón, Bodin afirma que no hay nada público allí donde no hay nada privado, y los estados han sido ordenados por Dios, con el objeto de que el Estado cuide de lo que es público y de lo que a cada cual le corresponde en su propiedad privada. De diferente naturaleza es la disputa entre los partidarios de la monarquía absoluta, como Bodin y Hobbes, y los simpatizantes de la monarquía limitada, moderada, temperada o regulada, como los escritores ingleses que defienden la monarquía constitucional reclamándose al modelo ideal del gobierno mixto, o los escritores franceses que apoyan la resistencia de los estamentos contra el proceso de concentración y centralización de todo el poder estatal en las manos del rey, interpretando la monarquía francesa como gobierno mixto. Para unos y otros, el poder del rey debe estar limitado no solamente por la existencia de leyes superiores, que nadie pone en discusión, sino también por la existencia de centros de poder legítimos como las órdenes o estados, el clero, la nobleza, las ciudades, con sus órganos colegiados que pretenden tener derecho de deliberar en determinadas materias como la imposición fiscal. Se trata de un límite que deriva de la misma composición y organización de la sociedad y como tal, allí donde los estamentos tuvieron éxito como en Inglaterra, más fuerte que el límite opuesto, pero no impuesto por las leyes superiores. Por lo demás, también allí donde la resistencia de las órdenes fue destruida, como en Francia, que representa el prototipo de los estados absolutistas y en general de los grandes estados, mientras el estado estamental sobrevive principalmente en los pequeños estados alemanes y el rey gobierna exclusivamente a través de sus funcionarios y comisarios, el proceso de transformación no se presenta en plenitud y jamás logra oscurecer la idea de la monarquía controlada por la presencia de los cuerpos intermediarios, que Montesquieu, tomando en cuenta a Inglaterra, considera necesarios también para su propio país. Si el respeto de las leyes superiores sirve para distinguir el reino de la tiranía, la presencia de los cuerpos intermedios es útil para distinguir la monarquía del despotismo. No hay partidario del absolutismo que no sepa distinguir claramente el poder monárquico del tiránico, de una parte, y el del despótico de otra. Una siguiente fase del proceso de limitación jurídica del poder político es la que se afirma en la teoría y práctica de la separación de poderes. Mientras la lucha entre los estamentos y el príncipe se refiere al proceso de concentración del poder del que nacieron los grandes estados territoriales modernos, la disputa entre la divisibilidad o indivisibilidad del poder se refiere al proceso paralelo de concentración de las funciones típicas que son competencia de quien detenta el poder supremo en un territorio determinado, el poder de hacer leyes, de hacerlas ejecutar y juzgar con base en ellas lo justo y lo injusto. Aunque los dos procesos corran paralelamente, deben ser distinguidos porque el primero tiene su mayor realización en la división del poder legislativo entre el rey y el parlamento, como sucedió primeramente en la historia constitucional inglesa. El segundo desemboca en la separación y recíproca independencia de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que tiene su máxima afirmación en la Constitución escrita de los Estados Unidos. No es casual que por encima de la famosa exposición de la doctrina de la separación de poderes hecha por Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. La más clara y completa exposición de la doctrina se encuentra en algunas cartas de El Federalista, atribuidas a Madison, donde se lee que concentrar todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, sean estas las de muchos, pocos o uno,
puede, con mucha razón, ser definido como la verdadera dictadura. Contrariamente a una opinión común que los mismos autores de El Federalista se proponen confutar, separación de poderes no quiere decir que los tres poderes deban ser recíprocamente independientes, sino que deba excluirse que quien posea todos los poderes de un sector determinado posea también los poderes de otro, de manera que pueda subvertir el principio en el que se basa una constitución democrática. Y por tanto sea necesaria una cierta independencia entre los tres poderes a fin de que a cada uno le sea garantizado el control constitucional de los demás. La última lucha por la limitación del poder político es la que se combatió en el terreno de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, comenzando por los derechos personales ya enunciados en la Carta Magna de Enrique III, 1225, hasta los diversos derechos de libertad, religión, opinión política, prensa, reunión y asociación, que constituyen la materia de los Bill of Rights de los Estados americanos y de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano emanadas durante la Revolución Francesa. Cualquiera que sea el fundamento de los derechos del hombre, Dios, la naturaleza, la historia, el consenso de las personas, ellos son considerados como derechos que el hombre tiene en cuanto tal, independientemente del ser puestos por el poder político, y que, por consiguiente, el poder político no solamente debe respetar, sino proteger. Según la terminología kelseniana, estos derechos constituyen límites a la validez material del Estado. En cuanto tales son diferentes de los límites considerados anteriormente porque no tocan tanto la cantidad del poder, sino su extensión. Solamente su reconocimiento pleno dio origen a la forma de Estado limitado por excelencia, que es el Estado liberal, y a todas las formas sucesivas que, aun reconociendo otros derechos fundamentales, como los derechos políticos y los derechos sociales, no vinieron a menos en el respeto de los derechos de libertad. Se suele llamar constitucionalismo a la teoría y a la práctica de los límites del poder. El constitucionalismo encuentra su completa expresión en las constituciones que establecen límites no solamente formales, sino también materiales al poder político, bien representados por la barrera que los derechos fundamentales, una vez reconocidos y protegidos jurídicamente, elevan contra el intento y presunción del detentador del poder soberano de someter a reglamentación cualquier acción que los individuos o los grupos intenten emprender. Los límites externos. Ningún Estado está solo. Todo Estado existe al lado de otros Estados en una sociedad de Estados. Como las ciudades griegas, así los Estados contemporáneos. Toda forma de convivencia, incluso aquella sin leyes del estado de naturaleza, implica límites en la conducta de cada uno de los convivientes. Límites de hecho, como los que cualquier individuo tiene con respecto a todos los demás individuos en el estado de naturaleza, donde cada cual tiene tanto derecho como poder. Como decía Spinoza, 1670, pero ninguno, excepto Dios, es omnipotente. O límites jurídicos, como aquellos puestos por el derecho que regula desde tiempo inmemorial las relaciones entre los estados soberanos. O derecho de gentes. Límites que derivan de tradiciones que se han vuelto obligatorias, las costumbres internacionales o de acuerdos recíprocos, los tratados internacionales. La soberanía tiene dos caras, una que mira al interior, otra que mira hacia el exterior. En consecuencia, se encuentra con dos tipos de límites, los que derivan de las relaciones entre gobernantes y gobernados, y son los límites internos, y los que derivan de las relaciones entre los estados, y son los límites externos. Entre las dos especies de límites hay una cierta correspondencia en el sentido de que cuanto un estado es más fuerte y por tanto sin límites en el interior, tanto más es fuerte y por tanto con menores límites en el exterior. Al proceso de unificación interior corresponde un proceso de emancipación exterior.
Mientras un Estado logra vincular más a sus súbditos, más logra hacerse independiente de los otros Estados. Así ha sucedido en la formación del Estado moderno. El proceso de unificación de los poderes difusos y de las diversas formas en conflicto entre ellos que caracteriza la sociedad medieval corre paralelamente al proceso de liberación del poder unificado por las dos summa potestates, tendencialmente universales de la Iglesia y el Imperio. Cada vez que el poder se vuelve más ilimitado en lo interno, lo que quiere decir unificante, también se vuelve más ilimitado en lo externo, lo que quiere decir independiente. La fórmula que los juristas franceses enunciaron en favor de las pretensiones del rey de Francia en el siglo XVIII, Rex in regno suo imperator, expresa bien el doble proceso. En el momento en que el rey es emperador en su reino, el emperador ya no es rey en el reino ajeno. El rey y el emperador se cambian las partes. Lo que el rey gana, el emperador lo pierde. Un buen ejemplo de la teoría que considera el poder como una relación de suma cero. El final del imperio como potencia, es decir, como verdadero y propio Estado universal unificante, coincide con el renacimiento del derecho internacional. Renacimiento, no nacimiento u origen, como frecuentemente se ha dicho, porque allí donde existen estados más potentes, independientes, autosuficientes, siempre se ha reconocido la necesidad de un derecho que regule sus relaciones. Cuando Pufendorf, uno de los restauradores del derecho internacional, después de Alberico Gentili y Hugo Grocio, se plantea el problema del status imperii germanici, es decir, si el imperio germánico sea todavía un estado en el pleno sentido de la palabra, lo define una res publica irregularis, república irregular, queriendo decir que ya no es un estado en sentido propio, polemizando con quienes lo consideran un estado verdadero y propio en la forma peculiar del gobierno mixto, y al mismo tiempo es algo diferente de una simple confederación de estados. 150 años más tarde, Hegel iniciará su escrito juvenil sobre la Constitución de Alemania con la misma constatación. Alemania, entendiendo el imperio germánico, ya no es un estado. Al proceso de disolución gradual del imperio, al que corresponde la formación de los estados territoriales y nacionales, se contraponen procesos inversos de unificación paulatina de pequeños estados en uniones más vastas que pasan a través de la confederación, en la que cada estado conserva su independencia, no obstante la unión perpetua con los otros estados, como sucedió originalmente con Suiza, para llegar por primera vez a la formación nueva y original de los estados federales con la Constitución de los Estados Unidos, 1787. Mientras el proceso de disolución del imperio representa un relajamiento de poder hacia los nuevos estados, el proceso de formación de un estado más grande por la unión de estados pequeños significa un reforzamiento de poder del primero sobre los segundos. Lo que estos ganan en fuerza en el exterior, uniéndose a otros, lo pierden en independencia interna. Lo había visto bien Montesquieu, a cuya autoridad se reclaman los autores de El Federalista, cuando escribió el elogio de la República Federativa, que al ser capaz de resistir a las potencias extranjeras, puede mantenerse en su grandeza sin corromperse en el interior. Únicamente a través de la Unión Federativa, la República, considerada durante siglos después del final de la República Romana, una forma de gobierno adecuada para los pequeños estados, puede volverse la forma de gobierno de un gran estado como los Estados Unidos. Lo que había entendido Mobley cuando hizo el elogio de la República Federal Americana en las observaciones sobre el gobierno y las leyes de los Estados Unidos de América, 1784. La fuerza sugestiva de la idea federativa, es decir, del modelo de una república grande que se forma a través de la agregación de pequeños estados,
es tal que hace plausible la idea de una república federativa universal que al abrazar a todos los estados existentes haga prácticamente de nuevo el ideal universalista del imperio, si bien bajo un proceso contrario, no ya descendente de arriba hacia abajo, sino ascendente de abajo hacia arriba. La República Universal de los Estados Confederados, propuesta por Kant en su Paz Perpetua de 1796, representa una verdadera y propia alternativa que puede llamarse democrática por su inspiración y por sus posibles desarrollos a la idea medieval del imperio universal. Desarrollos, si bien parciales, de esta República Universal contrapuesta al Imperio Universal han sido la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial y la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda. Incluso en la fórmula seleccionada Naciones Unidas, los estados que participaron en la formación de la nueva Confederación Universal mostraron los antecedentes en los que se inspiraron: las Provincias Unidas, los Estados Unidos. Desde el punto de vista de sus relaciones exteriores, la historia de los estados europeos, y ahora no solamente europeos, es un proceso continuo de descomposición y recomposición, y por tanto de vinculación y desvinculación de límites jurídicos. La formación de estados independientes y nacionales desde el siglo pasado hasta nuestros días, primero en los Estados Unidos, luego en América Latina, posteriormente en Europa, para terminar en los países del tercer mundo mediante el proceso de descolonización, algunas veces se presenta por descomposición de estados más grandes y otras por recomposición de estados pequeños. Pero siempre la recomposición tiende a reforzar los límites internos, mientras la descomposición tiende a relajar los límites externos. La tendencia actual hacia la formación de estados o de constelaciones de estados cada vez más grandes, las llamadas superpotencias, implica un aumento de los límites externos de los estados que son absorbidos en el área más grande, los estados satélites, y una disminución de los límites externos del superestado. Cuando se llegase a la formación del Estado Universal, este solamente tendría límites internos y ya no límites externos.